Sí. David, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Marta? Muy buenas noches. Me da muchísima alegría tenerte por aquí. Ante todo, quiero agradecerte por haberte tomado este tiempo para compartir tus conocimientos, tu palabra. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida a este tu espacio, donde compartiremos a través de Instagram y YouTube Religando Luz 1111, conocimientos para la expansión de la conciencia, con la finalidad de inspirar y discernir la información para quienes resuenen con ella. Y para todos aquellos que están y llegarán a este video, les comento que Marta es una hermosa ser de luz que viene a compartir su servicio en amor, gran mujer, comunicadora, terapeuta holística, que comparte talleres de sanación con técnicas espiritual arcturiana, ayudando a servir y a contribuir en el proceso de ascensión planetaria. También cuenta con un canal en YouTube llamado Conciencia Cósmica, en el cual hace gran aporte para la expansión de la conciencia. Bienvenida, Marta, ¿cómo estás? Hola David, bueno, aquí saliendo un poquito de un ajuste de garganta, pero aquí estamos presentes con mucho amor con aquellos seguidores de Religando Luz 1111 y honrados, David, no solamente con la invitación, sino con la presentación que nos acabas de hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Y bien, bueno, para comenzar me gustaría que nos compartieras un poquito de tu historia, de aquellos momentos, de aquella edad en donde empieza a llegarte toda esta información para darte cuenta de que pueden existir otras dimensiones, otros planos, de que no estamos solos en este planeta. ¿Cómo es que empieza ese proceso en ti, si gustas compartirnos? Claro que sí, David. Bueno, fíjate que mi punto como de inicio es en la nostalgia. Nostalgia que sentía de niña, más o menos como a los 8 años empecé yo a extrañar lo que podríamos llamar en este momento el hogar. Donde vivíamos había una terraza y era como un llamado a subir a esa terraza o acercarme a la ventana cuando ya todo el mundo estaba durmiendo, papá, hermanos estaban descansando. Y observaba las estrellas, observaba el cielo y sentía que me habían dejado, entre comillas, abandonada. Esa nostalgia que realmente se siente como de hogar, que no sabes, digamos, como interpretar ahí en ese momento. Yo siempre tuve muchas inquietudes realmente espirituales, siempre estuve desde niña, desde joven, adolescente, empecé muy pronto a compartir lo que fueron temas del despertar de la conciencia en diferentes instituciones de forma voluntaria. Esto me fortalece aún más en lo que es este sentido de servicio que siempre lo he traído en mí. Ya así específicamente, digamos, lo que son los temas extraterrestres, más o menos por la misma edad inician y la información me llega simplemente observando la biblioteca de mi padre que tenía libros sobre las pirámides, sobre ovnis, sobre extraterrestres en su biblioteca. Me llamaban poderosamente la atención. No podía decir que a los 8 años estaba de lectora, realmente no, pero los ojeaba, los observaba, sabía que había algo que me atraía ahí. Entonces, esas pequeñas puntaditas siempre me llevaron a sentir y a ratificar lo que mi corazón me decía allí, que si alguien me hubiese a mí preguntado en ese momento, oye, ¿tú crees en la vida extraterrestre? Le había dicho, pero pues claro que sí. O sea, era una certeza que desde niña traía. Siempre me llamó la atención. Tuve varios avistamientos muy interesantes, avistamientos pues de ver las naves como muy cerquita, pero donde yo entré así como en una forma contundente en lo que es el tema del contacto, el tema de los extraterrestres, fue más o menos en el año 2017, 2018, que tuve la oportunidad de vivir 2 años en México, David. En esos 2 años yo
digamos, cambié como la actividad que venía realizando con las instituciones voluntarias de impartir conocimiento en diferentes instituciones educativas sobre lo que es la lectura y los valores. Y luego me involucré en el tema que jamás llegué a imaginar de YouTube. Allí fue en México donde nace el canal Conciencia Cósmica, y es en México donde yo tengo una experiencia muy puntual que en tiempo fueron unos brevísimos segundos. Realmente fueron unos brevísimos segundos de conciencia a través de un sueño lúcido, en donde yo veo unos seres de cabeza aperada, con una luz aquí en el centro, sus ojos rasgados, azules, y me empiezan a pasar como una especie de información, David. Yo observaba que era como una especie como de discos, por decirlo así, como todo se da allí intuitivamente y telepáticamente. Yo les respondía, bueno, en realidad cuando yo hago conciencia me veo al interior de una nave, en unos pasillos, e inmediatamente la identifiqué. Yo dije, pero si yo ya he venido aquí varias veces, o sea, era como si estuviese realmente regresando a la casa. Luego entro a una sala donde me empiezan, digamos, como a entregar esa información, y llego un momento en que yo expreso telepáticamente, les digo, yo sé que este conocimiento, esto que estoy recibiendo, que para mí era obviamente es información, es para compartir aquí en la tierra. Lo único que les pido es que cuando yo me despierte, traiga el recuerdo de esto. Yo tengo dentro de mí, digamos, como el amor por el servicio, pero sí que recuerde esto que estoy viviendo acá. Me hicieron saber ahí en ese momento que ya era hora de descender. Y yo les pido que no, que por favor que me dejen otro ratico. Y ellos dicen, a partir de este momento estaremos más en contacto contigo. Y dicho y hecho, porque en realidad, eh, si bien es cierto que estaba empezando el canal, que estaba como colaborando con otro canal en entrevistas y el tema del contacto y las vigilancias en el Popocatépetl, todo eso, pues no tenía muy claro, así que digamos las razas y esto realmente no. El punto es que después de esta experiencia que estoy compartiendo, más o menos como a la mitad de la semana me acordé del sueño y dije, bueno, cuando regreso al cuerpo físico, estaba con una persona y le digo, mira, vi esto, esto y esto y esto. Dice, pregunta quiénes son. Ahí en ese momento, antes de casi que de preguntar, me dicen arturianos. Y cuando me dicen arturianos, yo dije, arturianos. Y así quedó. Más o menos como a la mitad de la semana volví a tener el recuerdo y ay, es cierto que yo soñé con los arturianos y entré a buscar arturianos. Hay varias razas, hay algunos que tienen la luz aquí, hay otros que no, otros más blanquitos, otros que tienen la cabeza pelada, otros más redondo, pero cuando yo dije arturianos me salió una fotografía inmensa de los seres que yo había contactado. O sea, empezaron las sincronías, empezaron desde ahí las sincronías. Ahí, en ese momento, ya entré con otra sincronía mayor que se sostiene aún, que fue el encuentro con Xavier Pedro Gallego. Xavier Pedro Gallego es conocido como el terapeuta del alma, él es español, y él venía por primera vez a México en ese entonces, creo que ya fue como el 2018, sí. Y venía por primera vez a México y yo estaba empezando en el canal. Llevaba un rato como buscando que me diera una entrevista y para esos días, justo para esos días, me aceptaron la entrevista porque él venía también a México. Entonces ya ahí, cuando él vino a su evento, pues yo asistí y dentro de los diferentes libros que él ha canalizado, porque ha canalizado sobre los esenios, sobre los ángeles, había uno que se llama Ciencia Espiritual Arturiana. Cuando yo lo veo, yo, arturianos, como que algo me resonaba por ahí y tomo el libro, tomo el material,
al otro día me regresaba a Colombia en forma definitiva. O sea, que fue el último día que estuve en México donde cristalizó el material. Cuando yo empiezo a revisar las canalizaciones de Xavier, me doy cuenta que la mayoría de las meditaciones se daban al interior de una nave extraterrestre. Y yo dije, wow, esto como que va a ser cierto. Ya empecé yo como a tener más certeza de esa experiencia que había vivido. Y ahí fue prácticamente un giro de 180 grados, un cambio radical, radical en mi vida, en lo que venía haciendo como terapeuta a término personal y todo, como digo, por unos instantes realmente de conciencia en donde recibí esa información. Pero de ahí para adelante puedo dar fe, testimonio que sus palabras, cuando dicen a partir de este momento estaremos más en contacto contigo, así ha sido. Muy bien, qué bonito. Y fíjate que yo cuando descubrí tu canal Conciencia Cósmica, la primera vez que te vi, yo pensé que eras de aquí, bueno, que eras mexicana, ¿no? Qué Me viste bonito. la vida pasada. Sí. Bueno, Sí, sí. y para aquellos hermanos que recién ingresan y que no tienen tanto conocimiento aún tal vez de la hermandad estelar arcturiana, ¿podrías compartirnos un poquito de quiénes son los arcturianos? Claro que sí, David. Bueno, realmente los arturianos es una raza que ha venido acompañando el proceso de ascensión planetaria desde la observación, el respeto y el asesoramiento en el proceso de ascensión. La observación, porque son almas altamente evolucionadas que ya han pasado por el proceso que nosotros estamos viviendo aquí, de ese movimiento de la tercera a la quinta dimensión. Son seres que viajan por el cosmos, por los diferentes planetas. La Tierra es uno de sus proyectos. La Tierra es uno de sus hijos, podríamos decir así, en el cuidado de ese parto que hay de la tercera a la quinta dimensión. Los arturianos provienen del planeta Arcturus, que está más o menos a 36.7 años luz, lo que significa que si viajáramos a la velocidad de la luz estaríamos en 37, 36, 37 años nuestros allí en el planeta. Afortunadamente, ellos nos comparten otro tipo de tecnología espiritual en la que podemos llegar en forma instantánea a su planeta o a sus naves. Los arturianos tienen muchas labores aquí en la Tierra, pero esencialmente es acompañar el proceso de comprensión y asesoramiento en lo que es ese traspaso de tercera a quinta dimensión. Dentro de ese asesoramiento que hacen ellos, hay un punto muy específico que es ser conscientes verdaderamente de que somos seres multidimensionales. Nosotros decimos, sí, no es solamente el cuerpo físico, pero cuando hablamos de la multidimensionalidad, ¿qué tan conscientes somos nosotros de eso? ¿Qué tan conscientes somos nosotros de que somos, podemos, por ejemplo, a través de una de sus técnicas que nos comparten, que es la proyección del pensamiento, poder bilocarnos, trilocarnos, ubicarnos en 5, 6, 7 lugares al mismo tiempo? Eso es ser consciente de cuando nosotros empezamos a utilizar verdaderamente esos vehículos sutiles que ya no tienen, una vez que se empieza a realizar esos viajes en forma consciente, pues se puede decir que no tiene límite, así como lo tiene el cuerpo físico. Si nosotros queremos viajar de México a Colombia, entonces el aeropuerto, el recurso, el avión, las horas, etcétera. Pero nosotros tenemos esa multidimensionalidad y ellos están en la labor de que seamos cada vez más conscientes para que nosotros podamos beneficiarnos de ellos, compartir desde esa conciencia de nosotros mismos con otras realidades, con otros seres, no solamente extraterrestres, sino también cuando nosotros empezamos a ser conscientes de lo que es la multidimensionalidad, ya entramos a acercarnos aún más
al planeta donde estamos, hacia esa parte sutil y sensible. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que son los elementales de la naturaleza, de lo que son los elementales de los cristales, de los diferentes elementos. Entonces, esto es un llamado que ellos nos están haciendo en este momento para decir, oye, nosotros reconocemos la luz y el amor que ustedes son. Ahora falta que ustedes mismos se lo reconozcan. Claro que sí. Y hablando un poquito de estas técnicas, ¿podrías compartirnos un poquito más para qué sirve o cómo es que funciona la aplicación de estas técnicas espirituales arcturianas? Mira, cuando empecé en forma teórica digamos, como conocer el proceso de cómo ingresar a una nave, de cómo recibir allí técnicas tan profundas como lo que es la limpieza de memoria celular que transforman el ADN en forma instantánea, eh, me sorprendía realmente la certeza que dan ellos, por ejemplo, cuando uno llama a una nave. Dice, no importa en el lugar en donde ustedes se encuentren, no importa en el lugar donde estén, llámenos. Nosotros estamos al servicio de la humanidad. Y yo decía, wow, llamar una nave, comando una nave nodriza y van a venir a mi casa. Pues sí. Entonces, desde ahí, desde la simpleza, desde la sencillez, desde la autovaloración, desde el reconocimiento de nuestro ser interno, porque nosotros conectamos con ellos desde nuestro, lo que se llama Dios, Padre, Madre, Maestro dentro de sí, Yo superior, y para hablar en términos arturianos se habla del ser de quinta dimensión. Cuando nosotros conectamos con nuestro ser de quinta dimensión, es que podemos conectar con ellos, pero primero acá. Antes pues realmente no hay esa frecuencia, no hay esa elevación de esa frecuencia que nos da el conectar con nosotros mismos. Cuando conectamos con nosotros mismos y nos abrimos a ese ser de quinta dimensión, es como si se cayera el telón. Empezamos nosotros a desarrollar nuestras facultades, nuestra sensibilidad, nuestra telepatía, que es una de las formas de comunicarnos. El mundo de la sincronía se hace cada vez más repetitivo y los llamados milagros empiezan a aparecer de una forma cada vez más frecuente. Hay una técnica que es esencial que quisiera compartir aprovechando este espacio maravilloso que nos brindan, porque realmente nosotros agradecemos. Cuando digo nosotros, estoy hablando de mi ser interno y de mis hermanos arturianos con los que estoy trabajando en este momento. A nombre de los hermanos arturianos agradecemos estas ventanas que se nos da para poder compartir esta información. Las personas que se unan, que la escuchen de 1 a 1.000.000, no importa, están recibiendo los beneficios de esta labor que vienes haciendo, David, de poder permitirnos transmitir esta información. Entonces, te damos infinitas gracias. Y la técnica es los corredores de luz. ¿Qué es un corredor de luz? Nosotros vemos, por ejemplo, las fotografías de las naves extraterrestres, ese chorro de luz que se pinta, que lo bajan allí, eso se llama un corredor de luz. Ese corredor de luz es un puente interdimensional que ellos tienden desde sus naves para elevar la frecuencia, para prepararnos para el contacto con nosotros mismos. Una vez hemos llegado al nivel de contacto con nosotros mismos, entonces ya se empiezan a abrir las comunicaciones. Pero siempre es primero adentro, primero nosotros. Porque si no es así, no es que no podamos o que no merezcamos, simplemente es como si nos estuvieran hablando en chino. Cuando nosotros elevamos nuestra conciencia a un nivel de quinta dimensión, ese nivel de quinta dimensión, ellos siendo seres de dimensiones superiores, bajan, entre
comillas, bajan un poquito su frecuencia para crear ese puente. Y ese puente se da cuando se tienden esas luces desde las naves. Eso que vemos así como ese tubo de luz que proviene de la base de la nave, es lo que hace que nosotros nos encontremos allí. Esos corredores de luz los podemos solicitar, por ejemplo, cuando llamamos a una nave. Alguien puede decir, bueno, pero ¿cómo la llamo? Yo personalmente en este momento estoy conectada, trabajando específicamente con lo que es la nave Atena, la nave nodriza Atena. La nave Atena tiene un comandante que se llama Juliano y su complemento divino femenino que se llama Elioa. Cuando habla Julián, habla la conciencia arturiana y podemos nosotros simplemente llamar la nave así, por su nombre. Invocamos la presencia de la nave Atena. Invoco la presencia en nombre de la luz y del amor de la nave Atena y lo repetimos por 3 veces. Ya entramos después de ese llamado a trabajar con el poder del pensamiento, el poder de la imaginación y el sentir. Visualizamos que el lugar en donde estamos se abre, digamos, el techo como si fuese una compuerta. Y cuando ya hayamos nosotros llamado a la nave, visualizar cómo hace descender ese corredor de luz. Vamos a sentir, cuando ese corredor de luz empieza a descender, vamos a sentir cómo va pasando así por todo nuestro cuerpo y la idea es anclarlo de tal forma que descienda incluso hasta que toque el núcleo planetario. Entonces queda un tremendo tubo de luz ahí que nos va a ayudar a elevar la frecuencia. Y fíjate que no solamente eso, sino que esa energía que baja, lo primero que hace es limpiar nuestros cuerpos energéticos. Y cada vez que nosotros solicitamos un corredor de luz, tenemos esta meditación, no solamente limpia nuestros cuerpos energéticos, sino limpia nuestro entorno, limpia el inconsciente colectivo, limpia la noosfera. Entonces estamos haciendo un servicio y no solamente nos estamos beneficiando a nosotros. Ya de ahí nos podemos proyectar hacia la nave. Y lo hacemos a través de la proyección del, poder, del pensamiento o poder arcano. Ellos mencionan el poder del pensamiento como el poder arcano, que es un pensamiento que ya está conectado a la intuición, al amor divino. No es un proceso razonativo, es una manifestación de la mente de Dios en el ser humano, poder proyectarse a través de su pensamiento. Y se apoya también en lo que es pues la visualización. ¿Cómo ingresamos nosotros allí? A través de nuestra multidimensionalidad, visualizando un cuerpo, un doble energético, que podemos visualizarlo con la misma apariencia del cuerpo físico, pero completamente energético, que va a salir por la parte superior de nuestra cabeza para ingresar a la nave. Entonces hay un desdoblamiento aquí, hay un desdoblamiento allí en nuestro cuerpo sutil, ingresamos a la nave y allí podemos dirigirnos a algo que se llaman las cámaras de sanación individual. Allí ya entra la intuición y va a ser guiado por uno de los maestros arturianos para que reciba de manera individual en una especie de sala semicircular en donde hay una camilla, se recuesta y empieza a recibir, digamos, toda su tecnología espiritual. ¿Cómo regresamos? Sencillamente cuando ya queramos terminar la meditación, nos levantamos de la camilla y regresamos a través del poder de la intención. Simplemente inhalando profundo, atraes a ese cuerpo sutil y vuelve e ingresa. En el momento en que ingresa, traspasa a través de la respiración todos los principios energéticos, recalibración, activaciones en su ADN, las pasa aquí al cuerpo físico, acoplando como si se estuviera poniendo un guante. Ese cuerpo que se proyectó recibió los beneficios y ahora lo integra. Eso es lo
que se llama la energía holográfica. Sale una parte de nosotros, pero cuando regresa, sana el todo. Creo que me extendí un poco, pero bueno, como para que quede un proceso que las personas que quieran, pues puedan repetir el video de tal forma que puedan darse el permiso de hacer la meditación y experimentarlo por ustedes mismos. Sí, no, es hermosa, valiosa información estas que nos acabas de compartir. Está perfecto, para eso es este espacio. Y me parece que en tu canal también está esta meditación de la Cámara de Sanación en la nave Tena. Para Correcto. los que estén interesados, pueden ingresar ahí al canal de Marta y llevar a cabo la meditación. Hablas de recalibración del ADN en el templo de cristal del planeta Arcturus. ¿Qué significa esto exactamente? Bueno, este es un tema muy, muy profundo y súper extenso, pero vamos a sintetizarlo porque a veces, digamos, estos temas que empiezan a sonar en diferentes talleres, conferencias, que el ADN, que desarrollar, a veces es demasiada información y nosotros lo que queremos hacer es que estos procesos de conexión con la información que hay dentro de nuestras células pues pueda emerger. El ser humano sabemos que tiene dos fibras de ADN que son conocidas y un porcentaje de ADN un porcentaje enorme de ADN que le catalogan como ADN basura. Esto de basura no tiene absolutamente nada. Son fibras interdimensionales que están contenidas dentro de las dos que son conocidas. Y el taller que nosotros desarrollamos, entramos a hacer contacto con las 12 primeras fibras del ADN, porque sabemos que hay más, pero al menos si nosotros empezamos a tener un conocimiento que sea simple, claro, sencillo, en qué consiste, digamos, qué información puede viajar en forma esencial por cada una de estas fibras y empezamos a recalibrarla. ¿Qué es recalibración? La recalibración es volver al punto de equilibrio. Nosotros tenemos lo que es el velo del olvido. Dentro del mismo proceso que tenemos aquí de ascensión planetaria, nosotros sabíamos que íbamos a experimentar el velo del olvido. Ahora estamos retornando a ese conocimiento que ya está dentro de nosotros mismos. Y eso hace parte de lo que es la recalibración, volver al punto de origen, volver al punto de origen de la información. Esas fibras estas 12 fibras del ADN contienen lo que nosotros podríamos decir los valores, la esencia, la conciencia, el material energético que nos constituye como creadores. A medida que nosotros vamos avanzando en cada una de esas fibras, son como pasos enormes en nuestro proceso de ascensión. Cada uno de estos pasos que damos nos empieza a dotar, nos empieza a recordar todas esas facultades que tenemos. Intuición, clarividencia, honestidad, respeto, amor, silencio interior, paz, eh, alquimia. Hay una fibra cuando se toca, digamos, lo que es la 10, la 11, la 12, hay una frase que es muy contundente y dice, todo se puede cambiar, todo se puede cambiar. Entonces podemos modificar todos los aspectos de nuestra vida, lógicamente. Esto tiene un proceso, esto no es de un día para otro, ni tampoco queremos generar, digamos, falsas expectativas. Pero las personas que se dan el permiso de entrar a decir, bueno, pero ¿qué es eso del ADN? Información, ok, ¿cómo conecto con esa información? Podemos hacerla a través de una meditación. Y esa meditación, después del taller, la estamos repitiendo mínimo por 21 días.
Y hay testimonios maravillosos de las personas que están haciendo su labor, que en ese corto periodo empiezan a experimentar unos cambios enormes, porque ellos, los arturianos, su tecnología, tienen un elemento muy importante que es el de la aceleración de los procesos de sanación, la aceleración en lo que es volver a los recuerdos. Entonces, esa energía nos conecta con un avance muy, muy, muy rápido. Eh, la, el poder nosotros, ya se me está bajando la voz, poder nosotros en este momento entrar a saber quiénes somos realmente, de qué estamos hechos, nos da un poder inmenso. Pero, ¿qué es un poder? En la capacidad de transformar nuestras vidas, poder realmente salir de las diferentes circunstancias inarmónicas, poder desarrollar compasión hacia las demás personas. La información, y dentro, formación, nos forma a nosotros mismos y encontramos aquello que nosotros mencionábamos, quizás hemos escuchado ya muchas veces, el para qué estamos aquí, quiénes somos, primero quiénes somos. Empezamos a descubrir qué información hay dentro de nosotros y el propósito real de estar aquí en este plano físico. Sí, es hermoso el reconocerse, el ir y empezar desde adentro, ¿no? Para poder expandirse a todo lo demás. Y bueno, durante la historia de la humanidad, pues se han atravesado por momentos muy difíciles en su proceso evolutivo, y de alguna manera, pues aprendemos o seguimos aprendiendo de ello, ¿no? ¿Piensas que debe ser así? ¿Procesos fuertes que deben de pasar para poder evolucionar, transitar y llegar a una nueva era más amorosa? En este momento, la conciencia del ser humano da para un cambio de maestros total. Hasta ahora hemos venido aprendiendo, por ejemplo, a través de una enfermedad, del dolor, del sufrimiento, y ya es hora de soltar esa forma de aprender. Cambiar de maestro significa, por ejemplo, si yo genero una enfermedad X, vamos a, vamos a tener, a decir, por ejemplo, algo sencillo, un enojo. Los enojos me llevan a que me dé una gastritis. La gastritis me lleva a que sienta muchísimo dolor. Entonces, el dolor me lleva a aprender que si yo no controlo mis emociones, finalmente estoy sintiendo algo que no quiero sentir. Pero si allá hay una reflexión y digo, bueno, pero ¿cuál es la causa? Ah, mi enojo. ¿Pero por qué estoy enojada? Ah, porque tengo miedo. ¿Pero a qué tengo miedo? Ah, es que, eh, digamos, son reacciones, por ejemplo, de personas que no quieren mostrarse a sí mismos como son y empiezan a, como a crear una coraza y esa coraza les hace perder su autenticidad, pero al perder su autenticidad, entonces se recogen, se retraen y finalmente enferman. Entonces digo, bueno, voy a mostrarme como soy. Realmente es una de las formas esenciales de la sanación. Empezar a mostrarnos tal cual somos, sin miedo a que cuando yo exprese mi verdad, más de la mitad de mis amigos se vayan. Bueno, pero estoy expresando lo que soy. Entonces, esas reflexiones, esos cambios desde realmente la honestidad y respeto hacia nosotros mismos, nos cambian las circunstancias. Podemos terminar enfermos y finalmente reflexionar, o podemos reflexionar y empezar a hacer los cambios sin necesidad de llegar a la alteración de nuestras células, órganos, etcétera, y armonizar
a través de nuestra conciencia, con conocimiento, conciencia con conocimiento. Entonces la invitación es a que realmente nos estudiemos a nosotros mismos, realmente saber que podemos sí transformar las situaciones, pero desde nuestro interior, porque no esperemos que las cosas vengan de afuera. Realmente no hay espacio ya para depender de otros. Y por más que sea desde el externo, por ejemplo, si es una mamá, por más que quiera cambiar a su hijo, no lo va a hacer. Entonces ya todo esto se está haciendo cada vez más conciencia y los arturianos esto a nivel personal y a nivel planetario, David, ese acompañamiento que ellos están haciendo, cuando nosotros nos unimos a ellos en su tecnología, los diferentes procesos planetarios, estamos hablando de un tsunami, un terremoto, una erupción volcánica, recibimos la asistencia de ellos a través de lo que es la biorrelatividad o comunicación con la Tierra. Sí, muy bien. Bueno, Marta, y en estos momentos, en este espacio-tiempo, hoy día, ¿qué pensamiento tienen los arcturianos sobre la humanidad? ¿Cómo vamos evolutivamente hasta hoy en día? Mira, ellos en este momento observan muchos aspectos que dentro de su experiencia en otros planetas, tanto que nos pueden ayudar o definitivamente nos dividen más. Por ejemplo, uno de los aspectos nos comparan con otros planetas con los que ellos han atendido, digamos, como ese proceso de ascensión planetaria, dice que la humanidad, los 8.000 millones de habitantes, pues somos muchos. Ellos han trabajado con planetas más pequeños. Y para ascender como masa, como humanidad, requerimos estar unidos. Pero hay diferentes aspectos, diferentes razas, diferentes religiones, diferente política, y eso nos divide. Entonces, ellos mencionan que como bloque realmente estamos crudos. Y así lo vemos, realmente. Como bloque, así toda la humanidad, estamos todavía muy divididos. Hay mucha violencia, hay mucha guerra, lucha de poder, etcétera. Pero nos dan la alternativa de que podamos nosotros ascender en grupos pequeños. Ahí es donde entra el concepto, por ejemplo, de lo que es las ciudades de luz. Las ciudades de luz son espacios que se crean en conjunto con los arturianos para elevar la conciencia de un determinado barrio, ciudad, población, etcétera. Entonces, a medida que nosotros multiplicamos estos pequeños puntos de luz, ya allí ya se ve que es posible que ascienda la ciudad como tal, pero la ciudad, porque a veces no nos ponemos de acuerdo ni siquiera con el vecino. Ahora imaginemos toda la humanidad en este momento. Requiriéramos estar todos de acuerdo en este momento. Y sabemos que por ahora no hay esa conciencia colectiva, no la hay. Pero sí nos dan la alternativa de que podamos elevar ciudades por ciudades, barrios, comunidades. Así es la forma que ellos nos están planteando en este momento. Muy bien. Eh, ¿Qué es la nueva energía? ¿Qué significa la transición planetaria 5D para Marta? ¿Y cómo es que la vives o cómo es que la sientes? Para mí es eso que acabas de decir, un sentir, un experimentar, un experimentar de armonización, neutralidad, no juicio. Esto se aplica en muchos aspectos, muchos aspectos. El no juzgar las diferentes circunstancias con el amigo,
en el supermercado, en la oficina, hacia nosotros mismos. Cuando nosotros entramos a decir, ok, hasta ahora he estado desde lo bonito hasta lo más feo, subiendo, bajando, unos picos energéticos, emocionales, y como que decimos, ya, como que ya está bueno esto aquí, de tanto péndulo de lado a lado, y es decir, vamos al centro, vamos a lo sencillo. Hay un llamado impresionante en este momento, realmente es a soltar la cantidad de información que quizás hemos recogido porque cada vez surge más, hacer cada vez más espacios de silencio y a conectar, primero volver a conectar con las cosas esenciales, como por ejemplo la respiración, los latidos del corazón, la autoobservación, revisar esas bases, revisarlas en forma permanente. Ellos dicen, nosotros les hemos dado una tecnología y estamos esperando como que den la nota para darles más. Pero nosotros, cuando nos llenamos de mucha información, nos saturamos. Viene algo que se menciona como el síndrome de la ballena varada. Llega un momento en que decimos, uy, no, tanto taller, tanta información, dice el uno, dice el otro, y llega un momento en que como que se satura la psiquis del ser humano y dice no. Y sí, Sí, ya estamos, ya estamos. Te me habías congelado un poco, pero ya regresó. y el punto es volver a lo más sencillo, la relajación, el escucharnos a nosotros mismos. En las noches, no simplemente irnos a descansar, sino, por ejemplo, irnos sintiendo los latidos del corazón, observando la respiración. Una vez que nosotros empezamos ya a reevaluar esas bases, ya podemos pensar en ir a la nave, no solamente dentro de la nave, las cámaras de sanación, hay lo que ustedes no se alcancen a imaginar porque son bibliotecas vivas que contienen la información no solamente de la Tierra, sino del universo, del universo. Lo que ustedes requieran, en el área que requieran, soliciten ayuda a los arturianos, sea de ingeniería, de biología, de arte, de educación, lo que requieran. Son bibliotecas vivas. Entonces no siempre va a ser a la Cámara de Sanación. Tienen todas las puertas abiertas. Todas las puertas, tenemos todas las puertas abiertas para entrar en esa hermandad nuevamente cósmica. Muy bien. Y son bases tan simples, tan sencillas, pero no por ser tan simples y sencillas quieran decir que no son poderosas, ¿no? De Totalmente. hecho, como mencionas, hay que voltearnos a ver hacia esas bases para redescubrirnos y lograr esta conexión. Bueno, pues no me queda más que agradecerte infinitamente, Marta, por haberte tomado este tiempo, por compartirnos toda esta información. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Personalmente, de corazón, quiero que sepas que para mí eres una inspiración a seguir y deseo con mucho amor que sigas teniendo gran avance para el desarrollo de la conciencia en expansión. Si gustas compartirnos algo de tus próximos talleres, de las terapias que impartes, o si simplemente las personas te quieren buscar, ¿dónde te pueden encontrar? Por favor. Ya vi por ahí pasando a mi hermana de Argentina, Lidia Madonia. Un besito, Lidia. Gracias por estar aquí. Olga Ramírez también. Gracias a todas y cada una de las personas que nos están escuchando. Gracias a ti por tu labor. Honro tu labor y te deseo de verdad un camino lleno de éxitos en este proceso que traemos como almas que estamos en servicio y que resonamos con esto, que resonamos con este compartir. Me siento muy, muy honrada de estar aquí. La invitación, familia, de verdad, es hacerle el gran favor a la humanidad de ser felices. Simple, bonito y concreto. Este, también agradecer a todas las personas que nos estuvieron viendo en este video y a las próximas que llegarán. Un fuerte abrazo
Y pues bueno, Marta, muchísimas gracias Ay, por todo. muchísimas Nos gracias. estamos Gracias, de verdad. reencontrando. Un Saludos a abrazo. todos. Bye bye. Ay, antes de cerrar, sí, quiero hacer la invitación al taller que estamos realizando, Expansión de Conciencia y Misión de Vida. Fíjate que este taller que estamos haciendo me fue inspirado en una de las semanas escenias que hice con Xavier Pedro en España, y es un taller que nació en México. Es la reunión de un grupo de referentes espirituales que compartimos en estas jornadas un conocimiento que nos van a ayudar a encontrar ese propósito de vida, que nos van a ayudar a expandir nuestra conciencia. El próximo se va a realizar presencial aquí en Colombia el día 12 y 13 de agosto. Va a participar Andrés Ponce de México con el tema de los ángeles solares. Va a participar Andrea Antolini. Ella nos va a hablar del desarrollo de las cualidades, los cuatro claris, clarividencia, clareaudiencia. Viene de Perú, viene Roberto Vargas de la Gala. Él ha sido uno de los contactados que he entrevistado dentro del canal, pocos contactados que he entrevistado en el canal, que ha tenido encuentros de tercer tipo, donde desciende la nave y tienen contacto directo aquí en el plano físico con estos seres. Incluso él pidió confirmación para esa taller que vamos a hacer en Bogotá, y trae un video de un avistamiento cuando él pide la confirmación de la labor que se viene a hacer aquí en Bogotá el 12 y 13, Roberto Vargas de la Gala. Viene Candy Segovia, una mujer que trae un conocimiento de lo que es la cosmología andina muy profundo, nos va a conectar con lo que son los chumpis o piedras sagradas. Va a estar Marta Pérez, ella es aquí de Colombia, ella trabaja con también contacto arturiano y de manera especial con los cetáceos, con las ballenas, tiene un contacto bellísimo con lo que es la conciencia cetácea y trabaja a través del movimiento. Esto es algo también muy importante, que nosotros empecemos está bien meditar, pero podemos hacerlo de muchas maneras, a través de la música, de la danza, de la risa. Tengo un amigo, precisamente Andrés Ponce, que viene de México, dice que él, las ideas le bajan más cuando viene trotando. Entonces hay que mover la materia también. Y también voy a estar compartiendo con ustedes allí, voy a estar trabajando las conexiones básicas con el núcleo planetario, poder abrir, desbloquear, habilitar de una forma más expansiva lo que es el chakra de la tierra y el chakra raíz. Fíjate que para nosotros poder realmente tener un contacto extraterrestre debemos tener conciencia en el planeta en el que estamos. Y estos chakras son fundamentales, volver a activarlos para que la información del núcleo de la Tierra nos ayude también a conectar con la información estelar. Y nada, a ver, yo te voy a enviar el número del teléfono donde pueden solicitar la información, si me lo permites, y ya, porque no lo tengo en este momento, te lo envío. Claro que sí, totalmente Ah, de perdón. acuerdo. Perdón, David. Sí, Va a sí. ser presencial, pero también lo vamos a transmitir en forma simultánea online y lo vamos a transmitir en diferido. Entonces, tenemos todas las opciones. Perfecto. Ahí para que no haya excusa para los que resuenan con Eso. esta información y son grandes ponentes, así que también yo les invitaría, si resonaron con esta información, me pasas el número y claro que sí, con muchísimo gusto lo compartimos en comentarios, en la descripción del video. Te agradecemos infinitamente, David. A ti, Marta, y muchísimas gracias por acompañarnos y por estar. Gratitud. Gracias. Gracias. Bueno, chao, Bye chao. bye.